Vamos a pasar ahora a otra interna, no formal, pero que de hecho se da, que es entre los peronismos este domingo. ¿Quién es más peronista? Exactamente, porque por un lado está la lista de Hacemos por Córdoba, el peronismo provincial, y por el otro la del Frente de Todos, el peronismo nacional, que miden fuerzas y que se presupone van a dar una pelea fuerte por un segundo lugar, digamos, luego de la fuerza más votada que se anticipa Juntos por el Cambio. Vamos a ver ahora un tape que repasa un poco cómo llega este tironeo entre los dos peronismos a la elección del domingo. Hay dirigentes peronistas que decidieron estar en la lista de Cristina, pero el peronismo aquí es uno solo. Es el peronismo que inició en el gobierno José Manuel de la Sota, que siguió Juan Schiaretti. Ese es el peronismo hacedor. Y con Caserio hemos sido casi los fundadores, junto con José Manuel de la Sota, del primer gobierno peronista de Córdoba. El peronismo se expresa en las ideas. Y hay muchos dirigentes que somos capaces de dejar la institución para defender las ideas, y hay otros que cambian de idea con tal de seguir en la institución. El dinero que el gobierno nacional pone en obras en la provincia es lo que corresponde. Lo que no debe ser fue lo que nos sucedió en algún momento, donde estábamos absolutamente discriminados y no nos largaban ni un peso. Las disputas forman parte de una agenda del pasado. La necesidad de defendernos de un supuesto agresor de Córdoba es una agenda vieja. Esa es una página que de parte del gobierno nacional se ha dado vuelta. Nosotros queremos ir al Congreso de la Nación a cuidar lo que hemos hecho durante todos estos años y que Córdoba reciba lo que da. Creo que debemos sumarnos a un proyecto nacional, dejar de lado el cordobesismo que sirve internamente. Uno de los problemas que hubo en Córdoba es creer que el kirchnerismo y el cristinismo no eran peronistas. Creo que tenemos por primera vez en Argentina un gobierno tremendamente federal. Necesitamos sí o sí que el vecino nos acompañe, porque ese voto nos avala. No es lo mismo hacer un buen resultado electoral que no hacerlo. Y los vecinos tienen que saber que eso debilita nuestras gestiones. Bueno, está planteado entonces. ¿Quién es más peronista? El peronómetro. ¿Y qué va, sobre todo, qué va a percibir el votante de esto, no? Exactamente. Estas boletas, si bien no van a la interna, pero están pugnando por un voto que es el del peronismo cordobés, ¿no? El Frente de Todos y Hacemos por Córdoba. Totalmente. Estas son las boletas y de eso vamos a hablar ahora. De eso vamos a hablar ahora seguimos con Virginia y se incorpora Julián Cañas, el titular oficial del peronómetro en La Voz del Interior. En su reloj solamente cubro. Tiene una app que le mide el peronómetro. El analista. Bueno, ahí hablaban dirigentes que tienen, por ejemplo, Olga Riutor. También siempre ella dice con Schiaretti tienen más de 55 años de militancia en el peronismo, por lo tanto no se le puede negar que son peronistas. Caserio también tiene más de 50 años de militancia y Alejandra Vigo más de 40, es decir, son dirigentes peronistas. Aquí la cuestión no es si son quién es más peronista, sino hay un nombre y apellido que divide las aguas, que es Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la cuestión. El gobernador Juan Schiaretti tiene una estrategia por cuestiones recientes, de la historia reciente política, el enfrentamiento con el campo y luego el enfrentamiento que hubo por el motín policial del 2013, por el cual Cristina Fernández aquí en la provincia siempre ha sido casi mala palabra en el sentido del electorado, ha tenido siempre más del 70% de imagen negativa y por eso detrás de Alberto Fernández está Cristina Fernández y por eso Juan Schiaretti ha decidido no adherir. Es el único gobernador peronista que no se encolumnó con el Frente de Todos, pero el nombre no es el peronismo, es Cristina Fernández. Les consulto, es casi un plebiscito, o al menos lo plantea así, es Schiaretti poniéndose al frente de la campaña, ¿no? Incluso como imagen. El eslogan dice por Juan. La verdad que es un dato llamativo de la campaña de Hacemos por Córdoba. Creo que nunca terminamos de analizar profundamente qué intenta decir ese eslogan. Creo que sí tiene mucho que ver con lo mucho que espera Schiaretti de este resultado electoral. Obviamente no es el triunfo, nadie ni en el peronismo ni en la oposición aspira a eso. Sí quieren el segundo lugar y un margen que los separe con contundencia del Frente de Todos. Ese es el objetivo principal. ¿Cuál es el objetivo permanente del schiarettismo? Es conservar su bloque en el Congreso de la Nación.
calculan que ya no tendrá 4 diputados, podrán ser 3, que Alejandra Vigo sea senadora. ¿Por qué quiere Schiaretti conservar ese poder en el Congreso? Es un dato que la política muchas veces no le da tanta trascendencia. Efectivamente sí la tiene para la gestión provincial. La verdad que ocupar ese espacio es lo que le ha permitido tanto negociar con la gestión de Mauricio Macri como hacerlo luego con la de Alberto Fernández. Y además todo indica que Schiaretti, el peronismo, asegura que esta vez sí será la ocasión en que intente alguna construcción nacional, y es desde ese bloque que procura construir con lo propio y reconstruir con todo lo que es Argentina federal o lo que fue en el pasado, un lugar de poder para el peronismo no kirchnerista. Y eso que vos decís, Virginia, ha quedado demostrado en los últimos años, porque si bien es cierto, hoy Schiaretti tiene 4 diputados en una suma de 257, parece poco. Pero bueno, esos 4 diputados fueron, por ejemplo, los que están trabando la modificación a la ley del Ministerio Público Fiscal y la reforma judicial. Es decir, en la fuerza que hay hoy en el Congreso, donde al Frente de Todos le faltan alrededor de 11 votos para llegar a la mayoría propia, por supuesto que esos 4 votos Schiaretti los ha hecho jugar mucho, e incluso lo dijo Juan Monserrat, un dirigente que está en el Frente de Todos, que es el titular de la UPC, en un acto público. Dijo directamente que Schiaretti había presionado al gobierno nacional por el tema de los fondos para la caja de jubilaciones, con los 4 votos que tenía para la reforma que modificó el gobierno nacional, y dijo directamente, Schiaretti extorsionó al gobierno nacional con esos 4 votos. ¿Y cómo imaginan ustedes que, dado este escenario, puede continuar la relación entre Schiaretti y el gobierno nacional? Sobre todo en las cuestiones que necesita Córdoba. ¿Cambia según si gana o no el kirchnerismo? Imagino que sí. Y bueno, todo va a depender de cómo quede la conformación del Congreso. Si logra tener la mayoría a la que aspira el Frente de Todos en la Cámara de Diputados, si logra tener el quórum propio, en esos casos las posibilidades de Schiaretti de negociar o de ejercerlo del modo en que lo hacía, haciendo valer ese bloque propio en el Congreso, literalmente desaparece. Nada indica que terminen configurándose de ese modo, pero bueno, hay que esperar los resultados. Es justamente esa la pelea del peronismo de Córdoba. Creo que también hay un test importante, que es el voto de la capital en esta elección. Sí, además Schiaretti, recién lo decía Virginia, cuando arrancó la campaña aspiraba a conseguir 2 diputados de los 3 que renueva, y ahora, por lo menos en las encuestas que tiene el gobierno provincial, se entusiasma con poder recuperar los 3 diputados nacionales y además del senador nacional si sale segundo. Ese bloque le podría dar a Schiaretti la posibilidad, como tiene hasta ahora, de seguir, ser una herramienta de negociación con el gobierno nacional. Yo creo que Schiaretti, como en eso es muy coherente en su forma de hacer política. Lo dijo el otro día en un acto en San Francisco, como diciendo, nosotros somos tan coherentes que somos un poco aburridos, porque en realidad es cierto, Schiaretti nos sorprende políticamente, y me parece que la relación con el gobierno nacional va a ser como hasta ahora. Va a votar muchas leyes, le votó 17 leyes en estos 2 años, pero en algunas leyes, como en contra del campo o el tema de la reforma judicial, ahí me parece que va a plantar bandera. Bien. Una cosa cortita, el domingo a la noche seguramente va a haber un festejo en el búnker de Hacemos por Córdoba. Si el gran festejo que ellos planean es el de ser la lista más votada, obviamente sin sumar las 4 vertientes de Juntos por el Cambio. Si eso no se logra, igual van a festejar algún margen, el que sea, que le hayan sacado al Frente de Todos. Todas las encuestas marcan esa diferencia entre los 2 peronismos. Esa brecha. El último dato, en los dos peronismos hay estado de ánimo diferente. Te decía, como decía Virginia, en el schiarettismo Hacemos por Córdoba son muy optimistas porque han tenido una campaña muy prolija que arrancó mucho antes de que arrancara la campaña, y en el Frente de Todos ha sido muy complicada. Siempre los políticos tienen alguna cuota de optimismo. ¿Qué dicen el Frente de Todos? Peor no nos puede ir en esta campaña. Ellos piensan que
para las campañas, para la elección general de noviembre, la situación económica, como ellos están muy atados al gobierno nacional, la situación económica va a mejorar, el tema de la vacunación va a avanzar. La foto olvidada, quizás la foto de Olivos. Eso es un anticipo de que no ven un buen resultado para las elecciones del próximo domingo. Hablando de la vacunación y de todo lo que tiene que ver con la pandemia, mencionaba Julián que es un tema no menor, también es no menor el tema del protocolo sanitario, Flor, para el domingo, porque siguen habiendo dudas sobre cómo ir a votar, qué es lo que pasa, si llevas tu boligoma, bueno, una serie de dudas que se mantienen. Hay cuestiones estructurales que van a ser las mismas, a las que estamos habituados, pero hay otras que cambian, porque bueno, votamos por primera vez masivamente en pandemia. No se tiene que olvidar la gente de consultar la mesa donde vota, porque eso es algo de lo que ha cambiado. Les agradecemos mucho a los chicos por el análisis muy interesante y los invitamos a ir a ver un tape antes del corte que resume un poco cómo va a ser desde el punto de vista de los protocolos este cuarto oscuro con el que nos vamos a encontrar el domingo. En primer lugar, la justicia electoral reducirá la cantidad de mesas de votación. Por eso es probable que tu mesa haya cambiado de lugar. Te recomiendo que verifiques en este sitio padrón.gov.ar tu lugar de votación. Los grupos de riesgo tienen prioridad. Entre las 8 y las 10 de la mañana, los demás electores deberán cederte su turno. Pero para eso tenés que registrarte y obtener un comprobante. Para ir a votar tenés que llevar tu DNI y el tapabocas, si no, no te permitirán entrar. En el ingreso, un asistente te desinfectará las manos. Las autoridades no tocarán tu DNI, te pedirán que lo apoyes sobre la mesa. También pueden pedirte que descubras tu rostro para comprobar tu identidad. Tampoco pueden tocar tu sobre. Estará depositado en un lugar para que lo retires. Recomiendan no pegarlo con saliva y doblar la solapa en su interior. Si puedes ir sin acompañantes, mucho mejor, salvo en caso de fuerza mayor. Lo ideal es que lleves tu propia lapicera y no la compartas. Respeta los lugares de circulación, de entrada y salida demarcados. Lo ideal es que los votantes no se crucen. Para evitar aglomeración, un miembro de la justicia electoral organizará las filas en el exterior de las escuelas con distanciamiento de 2 metros. Si quedan votantes afuera en el cierre del comicio, se les entregará un turno a aquellos que llegaron antes de las 18 para que finalmente puedan votar. Te recordamos consultar el padrón y no te olvides, DNI y tapabocas.